Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Aranjuez y hoy quiero hablarles con respecto a la carta anual. ¿Qué es la carta anual? Porque hablamos la otra vez de qué es la carta natal. Dijimos que, por ejemplo, con esta carta, que es una carta natal, es la posición de los planetas, de los arquetipos planetarios en el cielo, proyectados en un lugar en donde una persona nace. En un lugar y en el momento exacto en que la persona nació. Eso es la carta natal. Eso queda impregnado de tal forma en la persona que la acompaña durante toda su vida. O sea que por eso es que nosotros decimos que es el mapa del tesoro de la vida de la persona, para su destino. Entonces queda impregnado, pero después los planetas siguen funcionando. O sea, los arquetipos planetarios siguen andando para hacer parte de otras cartas de otras personas que siguen naciendo. Y esta persona queda con esa impronta, quemado a fuego. Pero la carta natal no es estática. Los planetas, que habíamos dicho, por ejemplo, que esta es la Luna, Marte, el Sol, Venus, Mercurio, Plutón, Neptuno, Urano, Júpiter y Saturno, siguen caminando. Esto es como si fuera un gran reloj cósmico. Cada uno de los planetas es una manecilla. Entonces los planetas van a seguir caminando en contra de las agujas del reloj o a favor de los signos. Y las casas tampoco van a quedar quietas. Las casas se van a ir moviendo, pero a favor de las agujas del reloj, en contra de los signos. ¿Por qué? Porque las casas las determina el día y el movimiento planetario lo determina el año, la traslación. Una cosa es la traslación y otra cosa es la rotación de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada planeta se mueve a una velocidad. Por ejemplo, la Luna es el planeta más rápido. Sabemos que es el satélite de la Tierra, pero es el que se mueve más rápido. Tarda en dar toda la vuelta por la eclíptica 28 días. Después le sigue Mercurio. Mercurio tarda en dar toda la vuelta 88 días. Venus, que acá lo tenemos al lado del Sol, tarda 225 días. Después viene el Sol, que tarda un año y que es el que marca el movimiento más importante para nosotros los astrólogos. Porque el Sol es la vida, es el dador de la vida. Entonces, el Sol va a dar toda la vuelta y en un año, o sea, 365 días, va a hacer contacto consigo mismo. Y ahí se renueva la vida para la persona. Entonces, nosotros sacamos un mapa para ese momento. A ese mapa le llamamos revolución solar. La Luna, que hace toda la vuelta en 28 días, es una revolución lunar. Y así cada uno de los planetas. Por ejemplo, Marte tarda 2 años en dar toda la vuelta. Entonces va a ser una revolución marciana, que tarda 2 años. Después tenemos Júpiter, que tarda 12 años. Ahí ya empieza a cambiar. Entonces, 12 años en dar toda la vuelta. Después está Saturno, que tarda 29 años en dar toda la vuelta. Hasta acá tenemos planetas personales. ¿Por qué? Porque esas revoluciones se pueden hacer en la vida de la persona. Porque Saturno tarda 29 años. O sea que en mi caso ya pasé por 2 revoluciones de Saturno. Hasta los 59 más o menos pasó la segunda revolución de Saturno. Hace 2 años. Y después tenemos, por ejemplo, Urano. Con Urano ya todavía puede estar en la vida de la persona, tarda 84 años. Entonces hay mucha gente que se muere antes. Ahora ya después tenemos, por ejemplo, Neptuno. Neptuno tarda 165 años en dar toda la vuelta. Ahí ya es mucho más difícil de que alguien llegue. No conozco a nadie que haya llegado. Y después tenemos a Plutón, que tarda 247 años. O sea que es bien lento Plutón en dar toda la vuelta. ¿Qué significa? Es lo que decía entonces. Es como si cada uno fuera una manecilla de un reloj. Entonces el Sol, por ejemplo, sigue caminando y acá, por ejemplo, está a 14 grados de Escorpio. Y este Mercurio está a 6 grados de Sagitario. Desde 14 a 30 grados tenemos 16 grados. O sea, para que el Sol llegue hasta que empieza Sagitario. Y después 6 grados más va a tener que recorrer para que
haga contacto con Mercurio. ¿Qué significa? Que son 16 más 6 son 22. Entonces decimos que hay una progresión, hay un contacto o un vencimiento. Cuando el Sol llegue a los 22 años a hacer contacto con Mercurio, se va a producir un acontecimiento importante en la vida de esta chica. Lo mismo tenemos, por ejemplo, con la Luna. La Luna está a 24 grados de Géminis. Entonces, a los 20 años, que es lo que está cumpliendo en este momento, va a estar a 14 grados de Cáncer. Entonces, en estos 20 grados, o sea, en estos 20 años, la Luna hace un trígono exacto al Sol, que está a 14 grados de Escorpio. Entonces decimos que a los 20 años esta chica va a tener un acontecimiento muy importante en su vida. Y es justamente en este año que ella va a estar cumpliendo, está cumpliendo 20 años. Hasta ahí me siguen. Entonces, es un gran reloj cósmico. Pero acá tenemos una cosa interesante. Hay dos tipos de movimientos. Uno que es el movimiento real, o sea que el planeta va dando vuelta. Dijimos, Marte tarda 2 años, Júpiter 12 años. Pero además tenemos un arco que se llama el arco de Naivod, que es el arco solar, que nosotros lo aplicamos en los distintos lugares, por ejemplo en los distintos planetas. O sea que yo no tomo la velocidad real de Marte, sino que tomo la velocidad del Sol, que es 1 grado por día más o menos, el arco de Naivod. Entonces decimos, le pongo a Marte 20 grados, digo que a los 20 grados va a pasar tal cosa, que es lo que decía con la Luna. La Luna a los 20 grados va a hacer un contacto. Ese contacto lo va a hacer rápidamente, en 1 día y medio. Pero si lo consideramos por progresiones secundarias, decimos que va a ser a los 20 años. Entonces tenemos progresiones secundarias, ya tenemos 7 minutos. Está bien, vamos a hacerlo más rápido. Tenemos progresiones secundarias, tenemos direcciones primarias que se sacan de las casas y que tenemos que los primeros 90 años se corresponden con los primeros 90 minutos de vida de la persona, que se producen con las casas. Tenemos las progresiones secundarias, que son los movimientos, digamos, simbólicos de los planetas que se van a producir para los 90 años en los primeros 90 días de vida de la persona. Y tenemos los movimientos reales, o sea, el movimiento que en los tránsitos que se llaman, que es los movimientos que hace cada uno de los planetas transitando por la eclíptica. Entre ellos está el Sol, y el Sol cuando da la vuelta completa, nosotros decimos que es una revolución, la revolución solar. Entonces, esa revolución solar es muy importante. Y es una de las cosas más importantes del año porque es la que nos permite, si la hacemos antes de que la persona cumpla años, nos permite cambiar ciertas cosas. Si hay aspectos negativos, nosotros lo podemos cambiar si le pedimos a la persona que en vez de cumplir años, por ejemplo en México, que ella nació, en este caso ella va a cumplir años en Los Ángeles. Entonces, esta carta es mucho mejor que si hubiera cumplido años en México. O sea que se pueden cambiar ciertas cosas. El estudio anual, entonces, está compuesto primero de la revolución solar, que es esta carta, que es el movimiento, cuando el Sol vuelve a estar exactamente en el momento en que ella nació. Después tenemos las repeticiones, o sea que los planetas cuando hacen movimientos, por ejemplo acá, Marte estaba en oposición con Júpiter, y acá Marte está en cuadratura con Júpiter, o sea que respecto a un aspecto negativo. Tenemos superposiciones, por ejemplo, los planetas en la posición en que está. Aquí está en Sagitario, por ejemplo, tendríamos que está transitando por encima de Plutón. Hace una conjunción, entonces eso también es una superposición. Después tenemos, como decíamos, las progresiones secundarias y las direcciones primarias y los tránsitos. Todo junto compone el estudio anual, que decimos la carta anual. ¿Sí? Entonces hace falta estudiar mucho para poder sacar conclusiones del año. Vamos a tener que dejarlo acá porque si no se va a hacer más largo. En otros videos les aclaro. Nos pueden dejar un comentario, entonces se pueden suscribir si quieren en nuestro canal y pueden seguirme aquí abajo vamos a dejar el site y los otros datos. ¿Está bien?